¿Cuándo serán marcadas las personas con la marca de la bestia? El 666. Será durante la prueba final de la Iglesia. Antes que el anticristo tome el poder total, el falso profeta establecerá marcar a todos los vivientes con la marca de la bestia, el 666 del que habla el libro del Apocalipsis. El que reciba la marca de la bestia beberá la ira de Dios y enfilará su vida a la condenación eterna. Pero no es definitivo, porque aún en este caso podrá volver a la Iglesia por la misericordia de Dios si se arrepiente. La profecía de la marca de la bestia se cumplirá algún día. Si interpretamos correctamente el libro del Apocalipsis de la Biblia, estamos llamados a creer que la profecía de la marca de la bestia pasará algún día, durante la prueba final de la Iglesia en la era del anticristo. Y deberíamos también estar llamados a creer que la Iglesia algún día hará un decreto para identificar exactamente cuál es la marca de la bestia y poner la penalidad canónica por usarla, porque el eventual pronunciamiento sobre las penalidades por aceptar la marca de la bestia por parte de la Iglesia también es parte de la profecía misma. En Apocalipsis 13 se describe cómo la profecía de la marca de la bestia llega al clímax cuando el falso profeta hace que los habitantes de la tierra estén marcados con el número 666 en la mano o en la frente, y las consecuencias por aceptar esta marca no se divulgan sino hasta Apocalipsis 14, cuando el tercer ángel anuncia que quien reciba la marca beberá del vino de la ira de Dios. Un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre no tendrán reposo ni de día ni de noche. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: escribe, felices los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, de ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. En este punto se nos dice que el falso profeta causa que todos reciban la marca de la bestia. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. El falso profeta no solo hace que todos acepten la marca de la bestia, sino que se nos dice que todos serán engañados para que lo hagan, queriendo decir que cualquiera que reciba la marca de la bestia hasta este punto lo ha hecho sin darse cuenta. Es sólo con la proclamación del mensaje del tercer ángel que se nos pone al tanto de las consecuencias de aceptar la marca de la bestia, y se nos informa que cualquiera que lo acepte después tendrá que enfrentarse a la condenación eterna si no se arrepiente de sus acciones. El mensaje del tercer ángel se describe aún más como un llamado para que los santos resistan a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús, queriendo decir que se ha puesto completamente en conocimiento de la situación a los seguidores de Cristo. Así que se les pide rechazar la marca de la bestia y enfrentarse con adversidades extremas que serán la consecuencia de hacerlo. Se oye entonces una voz en el cielo diciendo: benditos son los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante, lo que forma un contraste deliberado con la suerte de aquellos que mueren sin arrepentirse por haber recibido la marca. El llamado a los santos
para que resistan ocurre en Apocalipsis 13:10, el cual describe la persecución final a los cristianos bajo el anticristo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel, y el que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Mensaje aclaratorio sobre la marca de la bestia, por Santa Elizabeth Ann Seton. Santa Elizabeth Ann Seton es una santa poco conocida y fue la primera ciudadana nativa de Estados Unidos en ser canonizada por la Iglesia Católica. La historia que acompaña a esta profecía afirma que a Elizabeth Ann se le dio una visión en algún momento de la década de 1800 que ella no entendió en ese momento. Cada estadounidense tendrá un cuadrado negro en su casa a través del cual el diablo entrará. La mayoría de la gente cree que se trataba de una profecía sobre la televisión, con su capacidad aparentemente ilimitada de corrupción a las mentes susceptibles. Sin embargo, objetivamente describe práctica judía de las filacterias o tefilín, que son cajas negras usadas de acuerdo con el Shema de Deuteronomio 6. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estás de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Dado que el diablo se dice que entrará a través de este cuadrado negro, tendría que ser una inversión diabólica de esta costumbre del tefilín, que es exactamente lo que la marca de la bestia es. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Así como los judíos usan las filacterias con la forma para deletrear Shaddai, un nombre para Dios, que en hebreo son las letras de la Shin, Dalet y Yod, el nombre del anticristo se encuentra en la marca de la bestia, la filacteria diabólica, que lleva el número de su nombre, 666. Así que este cuadrado negro, a través del cual el diablo estaría, tiene similitudes sorprendentes con la marca de la bestia, y como filacterias se llevan en la mano o en la frente como la marca de la bestia. Esto sugeriría que el cuadrado negro no es la televisión, sino algo más bien portátil, que pueda ser un microchip implantado y o una evolución del actual teléfono celular inteligente. Tener la marca de la bestia significa la condenación eterna. Para muchos cristianos, el aspecto más perturbador de la profecía de la marca de la bestia es la idea que una persona puede perder su alma eterna al ser marcado de alguna manera con el número 666. Sin embargo, la noción de que el alma de cualquiera pueda ser permanente e irrevocablemente condenada al eterno tormento antes de que siquiera hayan muerto contradice directamente la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, la que afirma que todos los pecados pueden ser perdonados en el sacramento de la confesión, siempre y cuando el penitente esté verdaderamente contrito y resuelva no volver a pecar. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable
que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Por eso, significa aceptar la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Por lo tanto, de acuerdo con la teología católica, el único pecado que lleva a la condenación eterna es el rechazo final de Dios in extremis, al que el catecismo iguala a la blasfemia. Está en contra del Espíritu Santo. Dado que la Iglesia enseña que todo pecado puede ser perdonado en los sacramentos del bautismo y la reconciliación, debemos aceptar que este perdón se extiende incluso al escenario futuro, cuando la gente aceptará libremente y a sabiendas la marca de la bestia, pero siempre y cuando luego se arrepientan de sus actos y sean absueltos por un confesor. La ampliamente popularizada falsa concepción que sostiene que cualquiera que acepte la marca de la bestia se enfrenta a la automática e irrevocable condenación eterna se debe solamente a la influencia de los teólogos protestantes durante la Reforma, siguiendo el concepto de predestinación promovido por Juan Calvino. Una visión remanente en la teología protestante es que es imposible para cualquiera heredar la condenación una vez que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, puesto que se les ha otorgado la gracia irreversible, que puede ser resumido por la máxima: una vez salvado, siempre salvado. Igualmente, de acuerdo con el calvinismo, es imposible para alguien que ya esté destinado al infierno eventualmente romper este camino hacia la destrucción para así lograr la salvación. No hace falta decir que el modelo calvinista de predestinación o doble predestinación, que enseña que Dios ha preordenado no solamente el destino de los electos, sino también aquellos que están condenados, tiene algunas serias implicaciones para sostener no solo la benevolencia de Dios y el deseo universal salvífico, sino también la realidad del libre albedrío individual. Para los católicos, la naturaleza humana está inherentemente herida por el pecado original, y estamos constantemente en necesidad de la gracia de Dios, la cual recibimos por medio de los sacramentos. Nadie es inmune al pecado, aparte de la Virgen María, quien por una gracia singular fue concebida libre de la mancha del pecado original. Y todos están libres para aceptar o para rechazar la gracia de Dios en cualquier momento de sus vidas. A finales del siglo XX murió en el monte Athos un monje griego que fue considerado el Nostradamus griego. Sus dones sobrenaturales y su don de profecía lo sitúan en el lugar más encumbrado de los monjes místicos del mundo ortodoxo de todos los tiempos, y naturalmente es poco conocido en Occidente. En este video te quiero contar las profecías de Elder Paisios, las que fueron cumplidas y las que están por cumplirse sobre el nuevo orden mundial y la redistribución geográfica del mundo, incluyendo la llegada del anticristo y su reinado. Te quiero aclarar que este video no es para promocionar al monje Paisios ni sus profecías, sino que te queremos dar información para que puedas discernir. La fama de Elder Paisios es similar a la de Nostradamus en cuanto a su capacidad profética, así nomás. Este monje ortodoxo vivió su vida en el monte Athos, y es un santo canonizado por la Iglesia Ortodoxa griega. Murió hace poco, en el año 1994, y fue tal su fama que ya 11 años después de su muerte fue canonizado.
Las profecías de Elder Paisios hablan de conspiraciones para gobernar el mundo y de una camarilla de 5 personas que gobiernan el mundo. Hablan sobre las guerras que vendrán y sobre el totalitarismo creciente en Europa y en Norteamérica. También sobre el mundo moderno globalizado en una marcha veloz hacia el libertinaje y la locura y sobre el juicio final. Elder Paisios vivió en el lugar donde por siglos han vivido y orado monjes ortodoxos del mundo, y es considerado como el asceta del monte Athos más grande del siglo XX. Durante su vida miles de personas viajaron para buscar su consejo y conocer sus profecías. Este humilde monje griego advirtió sobre los grandes cataclismos que nos esperan. Pero fue también un hombre de gran estatura espiritual que recibió habitualmente visitas de Jesucristo, la Santísima Virgen, ángeles y santos, y además recibió abundantes dones sobrenaturales. Su padre espiritual fue el Elder Simeón, en el monasterio de Fileteau, y allí recibió el nombre de Paisios. Y en 1966 entró al monasterio San Juan en teólogo que guió espiritualmente hasta su muerte en 1994. Allí residen las reliquias de este santo. Sanó a muchas personas de cánceres y a paralíticos. Tuvo el don de exorcizar demonios de la gente. También el don de la profecía sobre eventos del futuro de la historia. El don de la cardiognosis, o sea, conocer el corazón de las personas, lo que le permitía aconsejarlas con precisión. Y mostró el don del discernimiento de espíritus que le permitía conocer si algo venía de Dios o del diablo. Otro don le permitía conocer cuál era la voluntad de Dios en cada caso y si debía darla a conocer o no. También tuvo el don del amor, pudiendo mostrar su amor sin límites y un sacrificio absoluto por la demás gente. Por todo esto era visitado por cientos de personas diariamente en su humilde celda. 2 de las profecías de Elder Paisios se cumplieron. A finales de los años 1970, él predijo que la Rusia soviética colapsaría 70 años después de la revolución bolchevique de 1917, lo que efectivamente sucedió, porque el muro de Berlín cayó en 1989. También previó la invasión turca a Chipre 2 semanas antes de que ocurriera, en 1974. Y para el futuro, él ha predicho que la nación de Israel será destruida 70 años después de su renacimiento. Estos 70 años se cumplieron en el año 2018. Menciona como prolegómenos el ataque de Israel a sus vecinos con armas nucleares cuando vean que su fin se acerca. Y profetizó que luego de esto, 2/3 de los judíos se volverán cristianos. Además previó la destrucción de Turquía por parte de Rusia cuando ataque a Grecia, y que la OTAN se enfrentará a Rusia pero será destruida. Citó el comienzo del Armagedón cuando Turquía cierre la presa del río Éufrates y al poco tiempo cuando el templo de Salomón sea reconstruido. La destrucción de Turquía implicará su división en trozos. Una parte irá a Grecia, otra parte a Armenia y otra al Kurdistán. Sobre los tiempos modernos y la familia, Paisios considera que los aliados del demonio están destruyendo la fe, sacando una piedra tras otra de los cimientos de la familia. Culpa a los cristianos que no hacen nada para fortalecerla, porque eso envalentona aún más a los destructores. Por eso define a la generación de hoy como una generación de la indiferencia, considerando que no hay guerreros sino solo personas aptas para desfiles. Mientras la iglesia está en silencio, aparece la blasfemia y la impiedad en los medios de comunicación y la iglesia no excomulga a los blasfemos. Y todo esto en medio de una gran apatía que no genera testigos valientes de la fe. Paisios reclama que cada uno haga lo que esté a su alcance, pero que lo haga, y lo demás dejarlo a la voluntad de Dios. Cuando habla de la iglesia griega dice que nuestros antepasados se levantarán de sus tumbas si no resistimos. Los destructores son cada vez más insolentes porque no hay testigos de la fe. Y critica a los cristianos y a los metropolitas, o sea, los obispos ortodoxos, por callar para evitar conflicto con el gobierno. Y se pregunta, ¿entonces quién hablará? Elder Paisios piensa que el nuevo orden mundial se está construyendo a través del ecumenismo, con una religión hecha a medida de un gobierno mundial, y que este es el plan de los demonios.
Dice que los sionistas ya están preparando a su Mesías que gobernará la tierra, pero será un falso Mesías. Este surgirá en un momento de discordia generalizada donde todos clamarán por un rey salvador. Y en ese momento los sionistas ofrecerán a este hombre quien dirá: yo soy el imán esperado, yo soy el quinto Buda, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías judío. Pero en realidad será el anticristo, porque en su afán de gobernar la tierra los sionistas habrán hecho un pacto con Satanás y usarán el poder satánico para elevarlo. Cuando se destruya la mezquita de Omar en Jerusalén para restaurar el templo de Salomón, los judíos instaurarán ahí a su Mesías. Quienes sufrirán más en ese momento serán los cristianos, aunque la mayoría de ellos no entenderán que estamos sobre el final de los tiempos y que el sello del anticristo se está convirtiendo en una realidad. Y es por eso que la Escritura dice que incluso los elegidos serán engañados. La economía global será construida sobre la base del número 666, como dicen las Escrituras, porque solo aquellos que reciban la marca podrán participar en la vida económica. Sostiene que todo esto está siendo manejado por la Unión Europea en Bruselas y que lo máximo que podemos sufrir será 3 años y medio difíciles. Piensa que no van a torturar a nadie, pero sin la marca simplemente será imposible que una persona viva. De modo que Paisios recomienda aprender a vivir una vida sencilla y moderada para atravesar estos años. Reclama que la gente se vuelva a la agricultura, plante su tierra y mantenga animales de algún tipo para alimentar a su familia. Afortunadamente por el bien de los elegidos los días se acelerarán y Dios además estará presente con su ayuda. Cuando esté en auge el anticristo aparecerá Cristo, que pisoteará al mal y dará una sacudida al sistema anticristiano. Presagia también una tercera guerra mundial entre rusos y europeos. Él considera una alianza entre los judíos y los europeos, con los judíos intentando gobernar Europa. Los rusos serán los responsables de tomar Turquía, que desaparecerá del mapa mundial, y vaticina que un tercio de los turcos se convertirán en cristianos, otro tercio morirá en la guerra y otro tercio se irá a la Mesopotamia. El Medio Oriente, dice, será un gran teatro de guerra cuando los chinos crucen el Éufrates hacia Jerusalén con un ejército de 200 millones. Es ahí cuando se acerca la destrucción de la mezquita de Omar y los judíos comienzan a reconstruir el templo de Salomón e instauran al anticristo. Curiosamente no menciona a los musulmanes como una fuerza importante a tener en cuenta, pero deja sobrevolando que los musulmanes están siendo favorecidos por las élites gobernantes europeas. Y a su vez los musulmanes sunitas, liderados por Arabia Saudita, están acercándose a los judíos. De modo que podría haber en el horizonte una alianza entre Europa occidental, los musulmanes sunitas y los judíos. Mientras que el destino de los musulmanes chiitas, liderados por Irán, sería su desaparición, lo mismo que le sucederá a los turcos. La incógnita es el papel que tendría Estados Unidos y China, pero parecería que los chinos y rusos serían aliados. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre la vida y las profecías de Elder Paisios, que como te dije es considerado el Nostradamus ortodoxo griego. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles de las cosas que profetiza Elder Paisios crees que se van a cumplir y cuáles piensas que no? Hola, queridos amados, ¿cómo están? Les pido por favor que en cuanto vayan entrando me digan si se escucha bien o no, que parece que hay como una interferencia allí. Quiero saber si se escucha bien o no me escuchan. Cuéntenme. Bueno, parece que hay una interferencia que no sabemos bien qué es,
Pero bueno, vamos a seguir con el programita porque si no sería una lástima que tuviéramos que cortar con esto. Si bueno, me logran entender, ya con esto ya es suficiente y bueno, y vemos porque chequeé y el micrófono está todo bien. Aquí en mi PC está todo bien y en mi micrófono está todo bien, así que pienso que puede ser también alguna interferencia que pueda haber por allí. Así que bueno, qué alegría tenerlos aquí, estar juntitos. Vamos a empezar porque realmente es un tema bastante importante. Como ustedes saben, estamos en un momento crucial para la humanidad. Estamos en un momento importantísimo que requiere que nosotros cristianos, que somos sal y luz en el mundo, estemos más concentrados que nunca, nuestros ojos puestos en nuestro Señor y Salvador y sobre todo viviendo en santidad. Yo les decía que vamos a hablar un poco sobre esto, despierta tú que duermes. Ustedes saben que para esto del despierta, ya hace ya algún tiempito que está esto de moda que despierta, porque bueno, sabemos que el mundo ha estado en esclavitud en todo este tiempo, todo lo relacionado con la élite, pero que en el trasfondo nosotros sabemos que hay una guerra espiritual mucho más importante que el tema de la élite y que el tema del nuevo orden mundial. Es una guerra donde aquí el que está al comando de todo lamentablemente es Satanás, que Dios Padre Todopoderoso, que Jesucristo lo reprenda, y Él es el que está al tope de la pirámide. Yo les había mencionado que ustedes tengan cuidado con canales, páginas, lugares donde hablan mucho de la élite, pero no dicen que hay un trasfondo de una guerra espiritual donde por detrás está el enemigo. De repente hay canales que son muy buenos, donde se habla de la élite, pero deforman la información real, espiritual, y empiezan que con los arcontes, que con los extraterrestres y con un montón de cosas que vienen al final a ser desinformación. Entonces, qué importante que es cuando uno habla de un despertar, no torcerlo, no llevarlo al tema del despertar de la conciencia. Hay que tener mucho cuidado con esto del despertar porque se puede confundir con nueva era, se puede confundir con el gnosticismo, se puede confundir con esto de que están los arcontes, están los extraterrestres y un montón de teorías y de doctrinas que ya hemos dicho y hablado y especificado que son demonios. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí de todo esto? El despertar, pero el despertar más allá de la esclavitud con respecto a la élite, el despertar, hablo de un despertar real y un despertar espiritual que conlleva a ver y saber y encontrar la puerta estrecha que es nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué nos dice la palabra? Porque en definitiva es lo importante la Biblia. Fíjense ustedes en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate o despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué importante que era esto que yo les explicaba, que el trasfondo de todo esto es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto está muy bien con respecto a la élite y saber todo esto, pero si no se especifica el trasfondo de la guerra espiritual, queda todo allí a medio, una información truncada. Juan 8:32, ¿qué es lo que nos dice? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hebreos 10:29, ¿qué es lo que nos dice? En definitiva, lo que nos quiere decir que espera un castigo a todo aquel que pisoteare al Hijo de Dios. Entonces, esto está un poco relacionado con lo que hablábamos en este mismo canal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre la caída de las potestades? O mejor dicho, pasar de la dimensión en la que están a esta. Y muchos me preguntaban, ¿pero y esto qué tiene que ver? ¿Por qué los 4 eclipses lunares penumbrales que hubo este año? Bueno, el último es el 30 de noviembre. ¿Qué es lo que tiene que ver si antes hubieron tantos eclipses? ¿Por qué justo caen ahora? En parte, por esto que yo les hablaba de que las señales se están empezando a dar. Voy a hacer un programa donde les hablo de la señal de la mujer en el cielo, que yo creo que hice uno hace ya muchos años en el canal Jesús, Camino, Verdad y Vida. Esto es astronomía, no es astrología, porque después empiezan a confundir conceptos y a torcer las cosas. Yo allí en ese programa les voy a explicar, es un programa sobre astronomía. Y es un programa donde les menciono sobre la señal de la mujer en los cielos, Apocalipsis 12, la mujer que está, a punto de dar a luz, está el dragón a punto de querer devorar a la criatura.
esta señal ya ocurrió, por eso yo les decía que Apocalipsis no es un libro cronológico. La prueba clara está que en Apocalipsis 12 también tenemos la batalla entre el arcángel Miguel o los ángeles de Dios y los ángeles caídos, y después cayeron a la tierra, y esto fue muchísimo antes de la creación de la humanidad. Apocalipsis no es un libro cronológico, yo pensaba que lo era y allí me entreveré y allí me mezclé, pero bueno, uno va estudiando y va recibiendo revelación y va recibiendo cosas que realmente son muy importantes y quiero compartir porque me parece de suma importancia. Esta señal se dio en parte en el año 2017, y en parte ahora en el 2020, cuando en las constelaciones que yo después les voy a mostrar, la mujer dio a luz. Amados, dicen algunos que no se escucha. Les pido que me confirmen que se escucha o no, porque hay algunos que me dicen que se corta y hay otros que me dicen que se escucha. Bien, se escucha bien, me dice Jairo. Gracias, querido hermano. Bueno, les quería decir entonces, esto en parte ya se dio. Entonces, cuando uno va atando cabos y uno va armando el puzzle, Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te revelaré cosas ocultas que tú no conoces. Esto es lo que hemos estado haciendo con el hermano Cristian últimamente, en las últimas semanas. Hemos estado orando muchísimo, porque realmente nosotros sospechábamos que estábamos en una época del Apocalipsis bastante avanzado, y fue ahí que Dios nos empezó a dar revelación. Y ahí nos dimos cuenta, fuimos atando cabos, que el libro Apocalipsis no es cronológico, que las señales ya se están dando y que estos 4 eclipses que se van a dar son potestades del aire destructoras relacionadas con Apocalipsis 7. Esto también está relacionado con el tema del eclipse a fin de año que va a haber ahora en diciembre, que es cuando van a haber 2. Uno de eclipse total solar a fin de año, y el año que viene, a fin del año que viene también, donde Dios va a ocultar su rostro, y esto lo voy a explicar después muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con despierta tú que duermes? Pueden preguntarse muchísimos. Tiene mucho que ver, porque este año es el año del arrepentimiento, y es el año donde tiene que estar, nosotros tenemos que concentrarnos muchísimo en velar constantemente, en primero arrepentirnos porque van quedando pocas oportunidades, y después estar velando constantemente como las vírgenes sensatas de Mateo 25 y no como las insensatas de, que después ustedes ya saben qué fue lo que sucedió con las vírgenes insensatas, que después Jesucristo vino y yo no las conozco. Imagínense ustedes qué tremendo que pase algo así. Entonces, ¿a qué me refiero con dormidos espiritualmente? Despierta tú que duermes. Es importantísimo entender que una cosa es que nosotros aceptemos a Jesús como Señor y Salvador, y esto es importantísimo. Y otra cosa muy distinta es que nosotros realmente vivamos la palabra de Dios y vivamos en santidad y nos esforcemos cada día más por cumplir los mandamientos de Dios e imitar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, yo les decía que el año este es un año de arrepentimiento y es un año donde han pasado muchísimas cosas. Ustedes saben que es un año donde evidentemente no es común y corriente, porque han pasado muchas cosas y la élite ha podido lamentablemente hacer de las suyas, y esto ha llevado a que muchísimas personas, inclusive cristianos, el mundo haya estado cerrado. Hay mucha depresión, hay muchísima violencia, hay mucha ira, hay cristianos que sienten muchísimo miedo. Esto ya lo hemos hablado, hay muchos videos sobre el miedo, sobre cómo combatir el miedo, sobre cómo salir adelante en estas situaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que tenemos que prepararnos. Por eso digo el no estar dormidos espiritualmente. Fíjense ustedes que en Mateo 26 tenemos un ejemplo claro de que Jesús le dijo a los discípulos, quédense quietitos aquí, velando, orando, que yo voy a ir a orar y ya vuelvo. Y obviamente que cuando volvía de orar, encontraba a sus apóstoles dormidos. Y esto irritaba profundamente a Jesús, porque él les enseñaba, los guiaba,
y los apóstoles se terminaban durmiendo. Ay, no, maestro, es que me pesan los ojos, me duermo. Y Jesús marcaba permanentemente la importancia de estar despiertos, orando y velando, porque nuestro espíritu está pronto, tiene ganas de cumplirle a Dios, a Jesús, pero la carne es extremadamente débil y esto hay que entenderlo. Entonces, es importante esforzarse para llevar una vida de santidad, pero jamás abandonando la oración y jamás abandonando el hecho de que tenemos que velar constantemente por seguir una vida de santidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Yo les decía un poquito que se ve muchísimo como, bueno, algunos me preguntaban, pero ¿y qué tiene que ver estos eclipses? Tiene que ver que son las señales que Dios va colocando en el cielo. Y tiene que ver que esto es astronomía, es el estudio de los astros y cómo afecta, y no astrología, porque la astrología es una adivinación, es una técnica adivinatoria que está evidentemente condenada por Dios. La astronomía fue creada por Dios. La astronomía fue creada por Dios. El movimiento de los astros, el sol, la luna, las estrellas, creada por Dios, mencionada en varias oportunidades en la Biblia. Y la astrología es cómo influyen los astros, tipo adivinación, con quién te vas a casar, cómo es tu personalidad, tonterías que en el fondo son diabólicas y que no tienen nada que ver. Entonces, cuando hablamos de astronomía, tenemos que prestar atención en los movimientos, en las señales que nos manda Dios. Y Dios nos está mandando señales claras de que los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. Estamos a un paso de la tribulación. Evidentemente que fechas no podemos poner, evidentemente que podemos hacer más o menos algún cálculo, ya que a fin de este año hay un eclipse total solar, que significa oscuridad, que va a estar precedido por los 4 eclipses lunares penumbrales, que significa tinieblas, o sea, penumbras. Y después a fines del año que viene, que les voy a contar qué es lo que va a pasar en el año 2021, a fines del año que viene va a haber otro eclipse total solar al final, que es otra dada de vuelta de rostro. Y ahí en el 2022 las cosas se van a complicar muchísimo, muchísimo. Esto después lo voy a explicar. Sé que me han comentado que hay algunos por ahí en canales, en lugares, en congregaciones, en páginas, que están diciendo que todo se viene divino, que no va a pasar nada, que todo va a venir divino, que va a haber paz, que va a haber amor, que va a ser un oasis en el mundo. Estos son mentiras, porque ¿qué es lo que pasa? Como hay mucha gente que tiene miedo, inclusive creyentes, lamentablemente, cuando deberíamos estar contentos porque la palabra de Dios nos dice, cuando todas estas señales empiecen a pasar, erguíos vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca, porque ya falta poco, porque se termina todo y porque nos vamos con nuestro Señor y Salvador. Deberíamos estar contentos. Sé que esto parece irónico, pero es así. Y sin embargo hay muchos que tienen miedo. Entonces, es importante estar preparados. Y yo sé que hay mucho engaño por ahí y que les dicen a las personas que tienen miedo, no te preocupes que no va a pasar nada. Esto es un engaño, están engañando a las personas diciendo que no va a pasar nada. Van a venir tiempos muy difíciles y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, que yo siempre les digo que no me tienen que creer nunca nada a mí ni a nadie. Ustedes tienen que creerle a la Biblia. Y si estamos leyendo en la Biblia que las señales se están empezando a cumplir, es porque evidentemente algo se viene y algo bastante complicado. Entonces, miren Lucas 21 lo que nos dice, que es bastante concreto. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ven lo que yo les digo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia nos está diciendo claramente que tenemos que prepararnos porque las señales están dadas, porque tenemos que ser fuertes, tenemos que estar velando y porque Dios quiere soldados preparados, no soldados amedrentados, ni soldados ilusionados y engañados y con vendas en los ojos de que nada va a pasar y que todo va a ser un mar de rosas. Esto es mentira.
Esto es mentira, forma parte de un poder engañoso, del mismo poder engañoso de Segunda de Tesalonicenses 2, donde nos habla de este poder engañoso que yo ya les expliqué, que en parte es el poder engañoso sobre la venida de los extraterrestres y en parte esto que tiene que ver con el anticristo. Ahora, el engaño del anticristo va a ser tan grande, va a ser tan tremendo, que va a querer engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Por eso les digo que tienen que estar preparados. Menos religión, no a las sectas, no a las religiones, no a nada que te deje la cabeza totalmente. No, hay que tener una relación con Dios. Hay que tener una relación con Jesucristo. Hay que llevar una vida de santidad. Hay que llevar a cabo los mandamientos de Dios. Hay que seguir la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla, pero no solo repetirla como loro. Hay que aplicar lo que allí encontramos. Y la propia palabra nos está diciendo, prepárense, porque estas cosas van a suceder. Lucas 21:36 nos insta a velar y a orar todo el tiempo. Y a prepararse y a estar fuertes, porque estas cosas tienen que suceder. Ahora, si las personas se engañan y si se dejan engañar, yo entiendo que los incrédulos tengan mucho miedo. Yo lo entiendo y es entendible. Pero nosotros cristianos no tenemos que tener miedo de nada, porque nosotros estamos protegidos, porque nosotros somos hijos de Dios, somos siervos amados. Él nos ama y nos protege y nos va a proteger siempre. Ahora, yo les decía que alguno me preguntaba, pero ¿y entonces qué es lo por qué las señales? ¿Ustedes no se dan cuenta de toda la violencia que nos rodea? Yo les decía a más de uno, yo no puedo creer que ustedes no se den cuenta de todo lo que está rodeando al mundo, de que las tinieblas se están apoderando del mundo. Ustedes ya saben que hay un movimiento que no lo puedo mencionar porque acá hay mucha censura, que quiere legalizar relaciones con, bueno, ustedes ya saben, con los más inocentes. Ustedes quieren cosa peor que esto. Esto es una abominación, esto es repugnante, esto es diabólico. Hacerle daño a los inocentes, a los más pequeños, a los inocentes, esto es absolutamente diabólico. Tanta violencia, tanta ira, tanto ataque contra los siervos, tanto ataque contra los inocentes. Tantas personas masacrando a los animalitos inocentes, tantas personas masacrando a otros hermanos cristianos. ¿Ustedes no se dan cuenta de las señales que se están dando en todo el mundo? Y esto está pasando porque están pasando los demonios de alta jerarquía. Yo hace tiempo que vengo avisando que se están abriendo portales y están dejando entrar demonios. Yo hace mucho tiempo, esto no es novedad, esto no es de ahora, no es del año pasado. Yo hace tiempo que vengo diciendo, tanto en este canal como en el otro. Hace tiempo que vengo diciendo que están pasando demonios. No es novedad, claro. Uno va estudiando y va aprendiendo y va recibiendo revelación también. Están pasando ángeles caídos de altísima jerarquía. El mundo ya está en tinieblas, está en penumbras. Entonces, yo no entiendo los que me preguntan, pero ¿y por qué se están dando las señales? Yo no entiendo en qué mundo viven, porque realmente el que no se dé cuenta en la podredumbre que está el mundo, realmente es un tapado, o tiene los ojos tapados, o tiene los ojos vendados, o no sé cómo expresarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con tanta podredumbre, con tanta maldad, el mundo está absolutamente podrido ya a esta altura. Pero el mundo no está en oscuridad total. ¿Por qué? Porque Dios todavía no dio vuelta a su rostro, porque Dios todavía pone su mano por el mundo. Imagínense ustedes si será misericordioso. Pero va a llegar un momento para que pueda venir el anticristo. El espíritu del anticristo ya hace tiempo que está en el mundo, exactamente desde que murió Jesucristo. Pero esto es otra historia aparte. El espíritu del anticristo es una cosa, ya hace 2000 años que está en el mundo. La aparición del personaje anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, nos dice la palabra de Dios, todavía no apareció. Lo que no significa que no esté a punto de aparecer, porque las señales se están dando. Entonces,
Este despertar es, sí, por un lado, de este sistema diabólico. Está muy bien estudiar la élite y todo lo que venimos hablando, pero también es un despertar espiritual, como yo les decía, más allá de creer en Jesucristo. Es entender, es sacudirse uno espiritualmente y es entender, no, yo creo en Jesucristo, pero a ver, ¿yo vivo una vida de santidad? ¿Yo realmente vivo una vida de santidad? Porque es importante hacerse un planteo cada tanto. Acá nadie está diciendo que sea perfecto. Yo no soy perfecta, tú no eres perfecto, nadie es perfecto. El único perfecto es Dios, empezando por ahí. Pero si Dios nos está mandando señales, arrepiéntanse, obvio, es para los incrédulos que no se han arrepentido, pero para nosotros también, en cuanto a que, a ver, es importante reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir en santidad real? Arrodillarse, orar, arrepentirse, tratar de no volver a cometer ese mismo error. Porque Dios está avisando que ya falta poco tiempo, Dios está avisando que ya no va a quedar mucho más tiempo. Más allá de que venga o no el arrebatamiento mañana o el rapto o como quieran decirle, cada uno es libre de creer que va a venir mañana, pasado o cuando sea. La hora solamente Dios la sabe. Que es cierto que en algún momento vamos a ser retirados de acá, nosotros, siervos, la iglesia, es cierto, pero no sabemos ni el día ni la hora. El que diga el día y la hora está mintiendo. Es cierto que nos vamos. A veces me dicen, bueno, pero profesora, no diga tanto porque ya nos vamos y no vamos a participar de nada de esto, nada malo nos va a suceder. ¿Quién te dijo que nada malo te va a suceder? No lo sé. Nosotros tenemos que estar preparados. A nosotros la Biblia nos dice otra cosa. Nos dice que tenemos que estar preparados. Evidente que nada malo nos va a suceder y que tenemos que pensar así. Pero también tenemos que estar preparados para que el rapto o cuando Jesucristo nos retire no sea mañana, tal vez es pasado. O traspasado, o el mes que viene, o no sé. Pero es importante estar preparado. Tenemos que tener la cabeza erguida para cuando venga nuestro Señor y Salvador. Nos dice la Biblia, hallará fe en el mundo cuando venga Jesucristo, hallará fe. Porque hay que preguntarse eso también. ¿Yo qué estoy haciendo para vivir en santidad? ¿Yo realmente estoy cumpliendo todo lo que me dice la Biblia? ¿O yo chusmeo y me paso atacando al prójimo y juzgo y hablo mal de los demás y critico y no amo al prójimo como a mí mismo y no amo a Dios por encima de todas las cosas? No sé, son preguntas aleatorias que hago, no estoy acusando a nadie. Empezando por ahí porque yo no soy nadie para acusar a nadie. El único que juzga es Dios. Pero quería plantearles esta reflexión porque las señales se están dando y Dios está advirtiendo que el tiempo se está terminando, que es hora de despertar y de vivir realmente la santidad, porque se vienen cosas difíciles. Por más que muchos pastores y muchos sacerdotes y no sé quién y no sé cuánto, en iglesias y en congregaciones quieran decirle a la gente para tranquilizarlos falsamente de que todo va a estar bien. No, van a venir cosas difíciles y tenemos que prepararnos. Lucas 21:36 nos lo dice claramente, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que también lo tenemos en Lucas 12. Fíjense lo que nos dice Lucas 12. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Esto nos lo dijo Jesucristo y nos dijo, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Entonces, todos aquellos que dicen que todo va a estar bien y que todo va a estar divino, ¿en qué tiempo viven? Porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice que tenemos que estar velando, que tenemos que estar orando y que tenemos que estar preparados y vivir en santidad. Hay tanto engaño y hay tantas mentiras y hay tanta gente que baila conforme a la música para agradar a los demás
Y eso realmente es lamentable, porque se supone que si uno tiene que hablar sobre la palabra de Dios, las cosas tienen que decirse, agraden o no agraden a los demás. Porque lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Maldito el que confía en el hombre, nos dice la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que dejar guiar única y exclusivamente por la Biblia. Y si la Biblia nos está diciendo clarito, ¿cómo no reconocéis este tiempo? ¿Cómo hay gente que dice que no, que estas cosas no se aplican? Otra vez de nuevo, toman lo que quieren, sacan de contexto y le dan el significado que quieren. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? Ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto qué nos quiere decir? Les quiero decir, como nos dice Romanos 13, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. Fíjense ustedes, porque la noche está muy avanzada y cerca está el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Lucas 12:35 nos insta a estar siempre preparados y las lámparas encendidas. Y qué importante que es todo esto, porque Oseas 4, del 1 al 6, es el clásico que yo siempre les digo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento de las Escrituras, conocimiento de lo que nos dice Dios. Entonces, es importante cada tanto reflexionar y plantearnos y parar y pensar sobre qué es lo que estamos haciendo y reconocer que las señales se están dando, que todavía el anticristo no apareció, pero que el espíritu del anticristo ya hace 2000 años que está en el mundo y que las señales se están dando y que las potestades demoníacas están cayendo y que la señal de la mujer en el cielo ya ocurrió y que en cualquier momento empieza la tribulación. Y no pasar peleándose, bueno, pero vamos a estar o no vamos a estar en la tribulación, nos vamos o no nos vamos. El que decide cuándo nos vamos es Jesucristo, no nosotros. Mientras tanto, tenemos que vestirnos con la ropa de la luz, con las armas de la luz, utilizar la armadura de Dios y estar preparados, porque Dios quiere guerreros, no quiere cristianos amedrentados. Eso era lo que quería decirles hoy, así que bueno, espero que les haya gustado el directo, espero que les haya gustado. Yo sé que a veces uno dice las cosas y no gustan. Ay, pero profesora, pero veo sus programas y me quedo mal, porque, bueno, yo lo lamento, pero las cosas tienen que decirse. Y si ustedes están en este canal, en Estudios y Casos y en Jesús Camino, Verdad y Vida, es porque a ustedes les gusta escuchar la verdad. Porque ninguno que esté acá le gusta escuchar mentiras. Porque estos canales siempre nosotros nos caracterizamos por decir la verdad y siempre respaldados por la Biblia. Entonces, bueno, si la verdad molesta o duele, tiene que ser dicha. Entonces, qué mejor que la palabra de Dios sea la que nos va revelando lo que va a ir sucediendo. Aurora, querida hermana, dice: así es, queremos escuchar la verdad. Exacto, hermana, era lo que yo decía. Yo sé que hay lugares, canales, congregaciones, páginas, grupos, lo que sea, que dicen las cosas que la gente quiere oír, pero nosotros no somos así, ni el hermano Cristian ni yo, desde un primer momento. Y sé que hemos perdido muchísima gente porque nosotros decimos las verdades, aunque duelan, respaldadas por la Biblia, pero nosotros no bailamos conforme a la música. Nosotros decimos lo que dice la Biblia. Y si no gusta, lo lamentamos muchísimo, pero las cosas tienen que ser dichas. Patricia, exacto, hermana, nos dice: es preferible que el Señor nos fortalezca para lo que sí, por supuesto, es preferible siempre saber la verdad. Yo siempre digo, por peor que sea, la verdad es la verdad. ¿Y qué nos dice la Biblia? Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Solo necesitamos la verdad, nos dice Marcela. Exacto, hermana.
¿Por qué hay tanto engaño por ahí? Y yo veo tantos lugares y tantos canales y tantas congregaciones donde dicen tantas mentiras para agradar, tantas mentiras para entretener. Y la verdad que es tremendo porque están llevando muchas almas a la perdición. Felipe nos dice, hable del ecumenismo. El ecumenismo es tremendo, tremendo, el ecumenismo es tremendo. Sí, después vamos a hablar de esto, es tremendo. ¿Qué decirte del ecumenismo? Es absolutamente diabólico, querido hermano. Por eso yo siempre digo que a mí el tema de las religiones me molesta, porque yo no tengo compromiso con nada ni con nadie. No tengo compromiso con nada ni con nadie, solamente con Dios Padre, solamente con Jesucristo y solamente con la Biblia, y un compromiso con la verdad, nada más, nada más. Yo el tema de las religiones, no, y menos que menos los religiosos. Crisman, atentos al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Sí, por supuesto, es otro paso más. Esto más o menos ya lo dejamos esbozado en el pacto de Abraham que hicimos en el directo.